Bueno, hola a todos, bienvenidos al video de las soluciones del práctico 5 del curso de Programación 1 2020. Vamos a estar resolviendo el práctico 5, que consiste en el ciclo de repetición while y el ciclo de repetición repitantil. Como dice aquí, para trabajar en este práctico es necesario haber leído previamente el capítulo 6 del libro del curso. Vamos a hablar de uno de los ciclos más importantes que vamos a ver en el curso y el que vamos a estar usando a partir de ahora hasta en la sopa. Y este otro que no es tan utilizado, pero vamos a ver que tiene algunos usos específicos bastante útiles e interesantes, aparte de peculiaridades que tiene. Vamos a ir trabajando sobre la marcha con el ciclo while y a medida que vayamos haciendo ejercicios voy a explicar ciertas propiedades que tenga. Vamos a empezar como es debido con el ejercicio 1. Dice que todos los ejercicios son recomendados. Eso se debe a que estamos delante de una de las instrucciones más importantes que vamos a tener en el curso. A partir de esta instrucción vamos a poder hacer muchísimas cosas. De primero lo que voy a hacer va a ser copiar el código y bueno, lo que nos pide en este caso es que indiquemos cuál va a ser la salida de este código, el valor de x. Entonces, vamos a venirnos por aquí, vamos a pegarlo, vamos a guardar, voy a guardar en el escritorio con el nombre de eh, es.pas, simplemente. Bueno, ¿qué pasa? El while es, al igual que el if, es un condicional, solo que es un condicional que se repite mientras la condición se cumple. O sea, nos dan un valor de x inicializado en 10 y nos dicen que mientras x sea mayor a 0, va a entrar en el ciclo while y le va a restar 3. ¿Ok? Esa es básicamente la orden. Entonces, nosotros empezamos con un x que vale 10. 10 es mayor a 0. Y como 10 es mayor a 0, en este while va a entrar y va a realizar esta instrucción. Por lo tanto, dentro de este ciclo, el valor de x va a ser igual al valor de x, que es el valor 10, menos el valor 3, por lo cual es 7. Y volvemos a iterar, dado que tenemos el valor de x ahora 7. Y 7 es mayor a 0. Por lo tanto, va a ser 7, el valor 7, menos 3. Por lo tanto, cuando vuelve a hacer el ciclo, el valor de x va a ser 4. 4 sigue siendo mayor a 0, entonces vuelve a entrar y se le resta el valor 3. Entonces cuando sale el valor va a ser 1. Y aquí sale con valor 1. Y 1 sigue siendo mayor a 0, entonces vuelve a entrar en el while y se le resta 3. Por lo tanto, el valor de x va a ser menos 2. Ups. Bien. Y menos 2 ya no es mayor a 0. Entonces ya no va a poder realizar la instrucción que se encuentra dentro del while. Y va a imprimir el valor de x, que es menos 2. De manera que si nos venimos por aquí y aquí ponemos el valor menos 2, está bien. ¿Ok? Es importante que hagan todos estos ejercicios porque son todos muy importantes. Hay alguno por ahí mezclado, estuve mirando el práctico por encima y no se hacen con while, pero vamos a irlo viendo. Vamos a copiar el b, venimos por aquí y lo pegamos. Y bueno, tenemos una variable suma inicializada en 0, una variable i inicializada en 3. Y nos dicen que mientras i sea menor o igual a 7, sabemos que i empieza con el valor 3, eso es menor o igual a 7, seguro. Lo que hace es que entra dentro del while, dentro del cuerpo, y a suma le asigna el valor 0, que es el valor inicial de suma. Ups. El valor de suma, que es inicialmente 0, más el valor inicial de i, que es 3. Entonces el valor suma va a ser igual a 3 más 0. Por lo tanto, es 3. Y si entra en el while, se le suman 2 puntos a i. O sea, i va a valer 5. Y sale con el valor 5. 5 sigue siendo menor o igual a 7, entonces volvemos a repetir el ciclo. Esta vez suma ya no vale 0, vale 3, dado que varió en la iteración anterior. Por lo tanto, suma va a ser su valor anterior, suma, más el valor actual que tiene i, o sea, los dos valores que teníamos de antes. Por lo tanto, suma va a tener el valor de 8 y va a sumársele 2 puntos más, eran 5, ahora i vale 7. Bien, y bueno, i vale 7 y el while dice que mientras sea menor o igual a 7, va a volver a entrar. Entonces en este caso vuelve a entrar. A suma se le van a sumar el valor de suma, que era 8, más el valor de i, que es 7. De manera que suma va a valer 15. Y se le van a sumar 2 puntos más, por lo tanto i va a valer 9. Y bueno, como ya 9 no es menor o igual a 7, ya no vuelve a entrar en el while. Y tenemos como salida
9 y 15. Entonces el valor de suma va a ser 15 y el valor de i va a ser 9. Verificamos, bien. Verificamos, bien. Siguiente. Bien. Traemos por aquí. Hacemos esto, copiamos. Y nos dan estas entradas. Bien, en este caso nos dicen que digamos cuáles son la salida de suma, supongo. Cuál es el valor de suma sabiendo que se ingresan estos valores. Bien. Entonces, suma se inicializa en 0, lee el primer valor, en este caso va a leer el valor 10. Vamos a empezar que lee el 10. Y para el valor 10 dice, 10 es mayor o igual a 0, eso es correcto. Y suma es 0, que era el valor inicial, más 10. Por lo tanto, suma empieza siendo 10. Y lee otro valor. Ahora lee el 5. Lee el 5, 5 mayor o igual a 0, entra y dice, suma es el valor de suma, que era 10, más el valor de x. Por lo tanto, suma ahora es 15. Y vuelve a leer otro valor, lee el 12. ¿12 es mayor o igual a 0? Sí. Por lo tanto, suma va a ser el valor que tenía suma más el valor de x. Por lo tanto, es 27. Y ahora lee el menos 5. ¿El menos 5 es mayor o igual a 0? No. Entonces no puede entrar en el while y sigue la siguiente instrucción, que es el break suma. Por lo tanto, el último valor que tiene suma es 27. Ups. Bueno, a este mouse le digamos todo bien. Bien, vamos con este. Vamos por ahí. Copiamos estos valores. Bien, este es un poco más extenso, nos dan un valor inicial de n, un valor de suma y de i. Bueno, i es menor a n en la primera iteración del while, porque i es 0 y n es 3, por lo tanto, sí, eso es cierto. Y va a leer un valor. Ya que esto se cumple, lee un valor. Lee el valor 5. Por lo tanto, valor es mayor a 0. Sí, es mayor a 0, dado que es un 5. Y suma, que era 0, va a ser el valor de suma 0 más valor 5. Por lo tanto, suma es 5. Y vuelve, sale de este ciclo y lo que hace es volver a leer otro valor. Lee el valor 6, ¿ok? Y cuando lee el valor 6, el valor 6 es mayor a 0, vuelve a entrar aquí y lo que hace es que suma, que antes valía 5, le suma 6. Por lo tanto, suma ahora vale 11. Y vuelve a iterar, dado a que i sigue siendo menor a 3. Menos 3. El valor menos 3 no es mayor a 0, por lo tanto no puede entrar en el if y entra en el else. Por lo tanto, ahí se le suma 1. Voy a poner por aquí los valores de i. Y ahora vale 1. Y vuelve a iterarse el ciclo. Toma el menos 4 de vuelta. Misma razón, menos 4 no es mayor a 0 y entra aquí. ¿Ok? Por lo tanto, ahora el valor de i va a ser el valor 2. Ahora entra en el 7. 7 es mayor a 0, eso es correcto. Por lo tanto, a suma se le tiene que sumar 7. Nos quedan 18. Y ahora toma el valor 0. ¿Ok? ¿0 es mayor a 0? No, 0 es igual a 0, por lo tanto no nos sirve. ¿Y qué hace? Entra en el else y ahora el valor de i va a ser el valor 3. Y ahora ya no puede seguir iterando, dado a que 3 no es menor a 3, es igual a 3. De manera que los valores finales que tenemos van a ser 18, 3 y el último valor que se pudo tomar fue el valor 0. Entonces, el valor de suma dijimos que era 18. ¿Correcto? El valor de i dijimos que era 3. Y el valor de aquí es 0. Bien. Esto fue el ejercicio 1, ¿ok? Ejercicio 2. Indique cómo se exigirá la salida estándar de los siguientes fragmentos que utilizan la instrucción repeat. Bueno, la instrucción repeat tiene una particularidad y es que
Primero lo que hace es leer la instrucción y luego leer la condición, de manera que siempre se ejecuta aunque sea una vez. Aunque no se cumpla la condición, se ejecuta siempre una vez. Es por eso que dijimos que le podíamos sacar algunos partidos para obviar centinelas. Y lo vamos a ver más adelante. Entonces, en el primer fragmento de código lo que tenemos es A igual 6, B igual 5, y dice que va a hacer un repetir hasta que A sea mayor a B. Bueno, como vemos, de inicio, A ya es mayor a B. Sin embargo, como se lee desde arriba hacia abajo, lo primero que va a ser sumarle un valor a A, o sea, 6 más 1 es 7, y luego lee la condición, y como la condición se cumple, no vuelve a entrar en el while, y sale el valor de A, de manera que sale con valor 7. El por qué es justamente porque lo primero que hace es leer las órdenes y luego leer la condición. Aquí lo mismo. Esto dice que se repita hasta que i sea igual a 0, y de entrada ya es 0, pero como lee primero la condición, lee primero las instrucciones antes de leer la condición, el resultado va a ser primitivo. Ejercicio 3. Espero que se haya entendido eso. Bueno, el ejercicio 3 estaría bueno programarlo directamente. Aquí tenemos un código que tiene una salida. Y es igual 1, j igual 2, y entra en un repitantil que dice que va a imprimir. Va a imprimir 1 y 2, imprime 1 y 2, y le suma, ahora i vale 2, j vale 3, y esto se repite hasta que mientras j sea menor o igual a 3, y j ya es igual a 3, aquí. ¿Ok? Entonces la salida que va a tener este programa va a ser 1 y 2. En el siguiente tenemos un while, y empezamos los dos en 1 y j en 1. Anotar esto un segundo. Y j en 1. Y dicen que 1 es menor o igual a 3 y 1 es menor o igual a 2. Entonces entra en el bright y lo que hace es imprimir 1 y imprimir 2. Y le aumenta a ambos 2. El punto es que esto no va a tener la misma salida que aquí. Dado que si se dan cuenta, cuando esto se acumula, esto va a ser 2 y esto va a ser 2. De manera que esto se va a seguir cumpliendo y esto también se va a seguir cumpliendo. Entonces va a volver a entrar y va a imprimir 2 y 3. Y va a imprimir una vez más 3 y 4. De manera que esto no se cumple. Espero que se haya entendido. Si no se entiende, se puede escribir el código, lo van a ver. I es igual a 1, hace un repeat until, mientras i sea menor o igual a 3, y imprime i más 1. O sea que imprime 1, 2, se le suma 1 al valor de i, de manera que ahora vale 2, y 2 es menor o igual a 3, entonces deja de ejecutarse. Entonces los que tienen la misma salida son estos dos. ¿Por qué el código B no produce la misma salida? Porque el ciclo while, siempre que se siga cumpliendo esa condición, lo va a iterar. Sin embargo, estos de aquí, una vez que la condición ya se deja de cumplir, ya no vuelve a ingresarse. Y como primero lee las instrucciones, antes de leer la condición, estos dos en particular se van a estar cumpliendo. Este no, se va a seguir iterando y va a tener 3 impresiones en pantalla. Espero que se haya entendido. Ejercicio 4. Reescribe el siguiente fragmento de código de tal modo que mantenga el mismo comportamiento pero se utilice el ciclo while. Bueno, como estuvimos viendo, el ciclo repeat until primero lee el cuerpo y luego la expresión booleana. De manera que lo que tenemos que hacer para que el ciclo while se ejecute es buscar alguna forma en la cual primero entre en el cuerpo y luego por fuera lea que la instrucción no se cumplió. ¿Ok? Eso lo dejo que lo piensen ustedes. Igualmente, básicamente lo que tenemos que hacer es escribir un while con la condición opuesta. O sea, not, usar el condicional not con la expresión booleana y el mismo cuerpo. Simplemente. Bien. Reescribe el siguiente fragmento de código de tal modo que se mantenga el mismo comportamiento pero que no utilice for. Y la variable y es entera, la variable x es real. Bien. Básicamente aquí tenemos un programa que lo que hace es imprimir la raíz cuadrada de un número desde el 1 hasta el 5. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, lo voy a dejar ahí para que lo vean por mientras. Tendríamos que escribir un programa llamado raíz, llamémoslo así. Nos dicen que las variables i tienen que ser integer
y la variable x tiene que ser real, y bueno, ¿cómo hacemos esto? Bueno, tenemos que primero inicializar la variable x en 1.5, como indica ahí, y tenemos que inicializar la variable y. La vamos a inicializar en 1. Bueno, en 0. Bueno, en 1. ¿Qué más? Ahora tenemos que utilizar el ciclo while. Tenemos que reescribir eso con ciclo while. ¿Cómo lo haríamos? Tendríamos que usar while mientras i sea menor o igual a 5, do, tenemos que usar do, tenemos que imprimir la raíz. X, dos puntos igual, SQR de X. ¿Ok? Y por último haríamos un bright line X. Bien, y aquí tenemos el código. Por supuesto, como pueden ver, este código y este son muy parecidos. Ahora, pasa algo. En el for nosotros no tenemos que acumular. De hecho, no se puede acumular en un for. Porque nosotros le damos un inicio y un final y va a iterar desde ese inicio hasta ese final. En el while no pasa eso. En el while tenemos que darle una condición de iteración. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, tenemos que añadir una condición más dentro de este while. Así que tenemos que poner el cuerpo y aquí tenemos que ponerle que i se acumule. ¿Ok? Entonces ahí sí estaría funcionando correctamente. Vamos a copiar esto, borrarlo y vamos a guardarlo y vamos a compilarlo. ffpc -co-cr -miso-gl y esto se llama eg. Compila correctamente ./eg. Y bueno, el resultado sería este, 4.31. Quiero ver si el resultado es el mismo con el otro ciclo, con este que nos dan aquí, porque me pude haber equivocado. De igual forma, no creo. Program dos puntos. Vamos a indicar las mismas variables. Sería i, dos puntos, integer. Esto es rápido, así que no pasa nada. Hay cosas, lo saltan y listo. Y me faltó el begin. Lo voy a hacer medio rápido porque no importa demasiado esto. Guardamos. Identificador no encontrado. Porque le puse R, la acostumbré. Sorry. Ahí. Bien, entonces ahora ejecutamos y vamos a compilar. Y dan lo mismo. Si da cuenta, 4.31 aquí. Y aquí también me da exactamente lo mismo. ¿Ok? Nada, era para que vieran que funcionaba correctamente. Entonces, bien, vamos a seguir con el ejercicio 5. No, el ejercicio 5 es el que vamos a hacer. Entonces vamos a hacer ahora el ejercicio 6. Bueno, entonces ejercicio 6. Nos piden que, dado una secuencia de números enteros positivos, que debe ser leída por la entrada estándar, y que esa secuencia, el final, está determinado por algo que llamaremos a partir de ahora centinela, que es el -1. Nos piden que determinemos la suma y el promedio de todos los números leídos por la entrada estándar. Esto es relativamente sencillo. Vamos a declarar algo que es una constante. Que en mi caso me gusta llamarla sentry, va a ser el centinela, y lo voy a igualar a -1. Voy a tener una variable, que ya veremos cuáles son, begin y end. ¿Qué variables voy a tener? De primero una variable para la suma y una variable para el promedio. Bueno, la del promedio es un tanto distinta. Voy a tener una variable para la suma, una variable para la cantidad de elementos introducidos y una variable para los valores que voy a introducir. Todas estas de tipo entero. Y voy a tener otra variable que va a ser el promedio. Pero dado que vamos a tener que hacer una división con el promedio lo voy a poner de tipo real.
Bien, de primera vamos a inicializar suma en el valor 0. Vamos a inicializar el valor cantidad en 0 también porque no tenemos ningún valor introducido, entonces no hay la cantidad de 0. Y vamos a pedir que nos pasen el primer valor. Ahora, mientras el valor que nos introducen es distinto al valor de nuestro sentry, vamos a entrar en el ciclo while, con el final. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Si entró significa que el valor es distinto a menos 1. Por lo tanto, a suma le tenemos que hacer suma más el valor. Y a cantidad va a ser cantidad más 1, dado que tenemos ya un valor introducido. Y vamos a leer otro valor. Este ciclo se va a estar iterando hasta que el valor que se ingrese aquí sea menos 1. ¿Y qué pasa ahora? Ahora tenemos que calcular el promedio. El promedio lo vamos a calcular con un if si el valor que tenemos de cantidad es mayor a 0. Dado que puede ser que el primer valor que se introduzca ya directamente sea menos 1. Y eso va a hacer que cantidad sea 0. Y no podemos dividir entre 0. Entonces, si cantidad es mayor a 0, tenemos que el promedio va a ser igual a la suma dividido la cantidad. De lo contrario, si no se cumple eso, el promedio va a ser igual a 0. Y finalmente tendríamos que hacer un bright line, suma promedio. Ok, nos venimos por aquí. Esto no es práctico. Y otra vez me vuelvo a poner un punto y coma donde no. Me pasa demasiado seguido eso. Y ahí compiló. Podríamos poner un ejemplo, no sé, ponerle el 2, el 3, el 4 y menos 1. Y eso me tira 9, que sería 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y el promedio de 9 dividido 3 elementos que tenemos sería 3. Entonces esto es correcto. La parte B dice que determinemos el número más grande y el más pequeño de todos los enteros positivos leídos y exhibir ambos resultados en la salida estándar. Bien, esto es como el ejercicio del práctico anterior, que lo hacíamos con for, que teníamos que, de una secuencia de números que nos tiraban, tirar el más grande y el más chico. Van a ver que esta vez es bastante más sencillo de hacer. ¿Ok? Con while, este ejercicio, de hecho creo que lo mencioné, se puede hacer con while. De momento vamos a borrar acá. Dado que se va a mantener el centinela, y las constantes van a cambiar, dado que vamos a necesitar una constante para el máximo, una para el mínimo y una para los valores ingresados. Todas de tipo interno. Vamos a primero pedir que nos pasen un valor para valor. Y vamos a inicializar el máximo en el valor de valor, dado que no hay otro, y como el máximo y como hay únicamente un solo valor, el máximo y el mínimo van a ser ese mismo valor. Y le pedimos que nos pasen otro valor. Ahora sí, hacemos un while que diga que mientras valor sea distinto de sentry, ¿qué va a hacer? Si es distinto, lo que tenemos que decir es que en el caso de que valor sea mayor al máximo, entonces el máximo va a ser igual a ese valor. De lo contrario, si valor es menor al mínimo, entonces el mínimo va a ser igual a ese valor. Bien, y ahora leemos otro valor. Y eso sería todo. Hacemos un braille que nos tire el máximo elemento y el mínimo. ¿Ok? Creo que se nota que el programa es bastante más sencillo que el del práctico anterior. Vamos a compilar. Nuevamente puse un punto y coma donde no iba. Algún día voy a aprender, pero no de momento.
punto y coma. ¿Dónde? En la línea 12. Creo que no guardé. No, me sigue apareciendo ese error. Expresión ilegal. Esperaba un punto y coma, pero encontré un then. Va. Voy a poner los corchetes. Que puede que sea eso. Van a saltar algunos errores que no los entiendo directamente. Punto y coma esperado, pero then encontrado. Ah, aquí. Me falta un if, ¿ok? Aquí un if. Ahora sí tendría que andar todo bien. ¿Sí? Entonces vamos a compilar. Vamos a tirarle algunos valores, el 3, el 2, el 43, el 38, el 12. De aquí el mayor sería el 43, el menor sería el 2. Vamos a tirarle ahora el menos 1. Y como pueden ver nos tiran el máximo, que es 43, y el mínimo, que es 2. Entonces, nada, este programa ya funciona. ¿Cuál de las siguientes instrucciones es la más adecuada para realizar estos programas? While. ¿Ok? Es la más adecuada en este caso, pero cambiaría la eficacia. ¿Cómo cambiaríamos el problema para utilizar repeat? Bueno, se lo dejo a ustedes, ¿ok? Sinceramente no quiero pensarlo. Vamos con el siguiente. Bueno, ejercicio 7. Se desea implementar un programa que calcule el saldo de una cuenta. Suponga que los datos son leídos por la entrada estándar y que se constan de renglones, para cada uno de los cuales una letra en la primera columna seguida por un número real. El último renglón contiene exactamente la letra X en la columna 1. El primer renglón contiene la A y el saldo. La D sería un depósito y la R sería un retiro. Bien, tenemos que escribir un programa en Pascal que, dados ciertos valores para A, que sería el saldo de la cuenta, un D, que sería un depósito, y un R, que sería un retiro, con un centinela X, nos imprime al final el saldo final de la cuenta. Vamos a hacerlo. Puede parecer muy complicado de entrada si lo lees, pero vamos a ver que no es tan complicado. Yo voy a presentar una solución de las muchas que debe tener este problema. La mía no tiene por qué ser la mejor, ya lo voy diciendo. Pero nada, le voy a presentar la solución que a mí se me ocurrió. De primera vamos a tener que generar bastantes constantes. Las letras van a ser todas constantes. Entonces vamos a declarar una constante fin, que va a ser el centinela, en este caso la X. Vamos a declarar otra constante que va a ser el retiro, que lo vamos a especificar con la letra R. Y otra constante más que va a ser el depósito. Va a ser igual a la letra D. Variables que vamos a declarar. Bueno, necesitamos una variable K, que va a ser de tipo carácter, en el cual vamos a introducir los valores X, R y D. Bueno, también le tenemos que pasar una variable más, que sería inicio, o bueno, ingreso, que va a ser la variable A. Después vamos a pasarle el valor de A, el valor de B, el valor de B no, valor de D, valor de R, y vamos por último al saldo de la cuenta. Todos estos van a ser tipo real, perdón, dado que aquí se especifica que tiene decimales. Bien, entonces lo primero, tenemos que ingresar el saldo de la cuenta. Entonces, vamos a leer el valor de K. Readline K. Si el valor de K es igual a el valor de inicio de begin, vamos a pedir que lea, vamos a leer el valor de valor A.
y ese valor se lo vamos a asignar a saldo. Saldo va a ser igual al valor de A. Recuerden que se supone que a nosotros nos dan siempre las entradas correctas, entonces este paso lo podríamos saltear, pero lo voy a hacer de todas formas. Y ahora hacemos un while que diga que en el caso de que K sea distinto del valor fin, o sea de X, do begin end, con minúscula. Vamos a, antes que nada, por aquí afuera, leer el valor de K. Y vamos a, si el valor de K es igual al valor del retiro, o sea, es igual a una R, entonces begin end. ¿Qué pasa? Vamos a tener que leer el valor que tiene el valor del retiro, valor R, y a saldo le vamos a hacer saldo menos lo que se le retiró, o sea, valor de R. Y en el caso de que K sea un depósito, vamos a leer el valor del depósito y se lo vamos a sumar al valor del saldo. Bien. Por último, vamos a leer otro valor aquí. K. Y ahí estaría. Y por último, en el caso de que sea el valor X, o sea, fin, tendríamos que imprimir el valor de saldo. Bien. Yo diría que con eso va a ser suficiente. Compiló. ¿Qué pasa si le digo A y le doy el 1200? ¿Y qué pasa si le digo D y le doy el 1200? ¿Y qué pasa si le digo X? Me tira 2400. Antes que nada voy a hacer un pequeño cambio aquí. En vez de bright le voy a poner bright line. Y bien. Vamos a hacer otra pruebita chica que va a ser compilar, ejecutar, y vamos a hacer lo mismo pero con valores más grandes, o sea, a 1200, que es el ingreso, y le vamos a hacer un retiro de 1200. Y vamos a tirar X, y nos tira 0. Bien, ahora sí vamos a hacer la prueba con el ejemplo que nos dan ellos. ¿Qué va a ser? A 1200.35. D va a ser 64. Lo estoy haciendo en línea distinta, pero se puede hacer todo en la misma línea como está en el ejemplo. Me queda más cómodo simplemente apretar el enter. 390. 390.00. 289.67. Bueno, no. Esto es otro retiro de 289.67. Voy a hacer un depósito de 13.62. Son bastante pobres los depósitos. Y un retiro de 51 de 0.07. Y por último una X. Y me imprime, como pueden ver, esto es un más 2. Así que tenemos que sacarle 2 puntos a la coma, entonces serían 546,749, sería 75. O sea, 546.75. Entonces esta sería la solución del ejercicio. Como digo, no es la única solución, hay muchísimas soluciones para este tipo de ejercicio, y esta es la que a mí se me ocurrió. Ustedes pueden buscar otra, pero esta es la que yo muestro. Bueno, ejercicio 8. Da un fragmento de texto que debe ser leído por la entrada estándar en toda una línea. Esto es importante, jamás habíamos tenido que ingresar texto hasta ahora. Y con un centinela, que es el signo de peso, escribir en Pascal un programa que determine las duplas de consonantes y vocales. Y asumir que todas las letras son ingresadas minúsculas. Y bueno, ingresa, llama a ese chico que lee y tiene que tirar TLLEE. Ok. Bueno, este programa también es bastante sencillo. Bueno, tiene una complicación y es la hora de tomar en cuenta los valores. Vamos a declarar una constante que va a ser nuestro sentry, que va a ser el signo peso, y una variable que vamos a ver cuáles son ahora, un end,
Y bueno, variables vamos a tener, vamos a estar trabajando con letra, entonces va a ser un carácter y un anterior para poder compararlo con el carácter, ambos de tipo char. Vamos a pedir que nos pasen el valor de un carácter con readline, carácter, y vamos a ver si ese carácter es distinto del centinela y a la vez es un carácter que se encuentre dentro del conjunto de las letras, o sea un carácter entre A y Z. Y después tenemos que ver cuál es el valor en CHR de ese carácter. ¿Cómo hacemos esto? Decimos, si el ordinal del carácter es mayor o igual al ordinal de A, and el ordinal de carácter es mayor o igual al ordinal de Z mayúscula, o sea, es una letra mayúscula entre A y Z, entonces tenemos que convertir esa letra mayúscula a una letra minúscula o, en su respectiva, ver si es el sentry o otra cosa que no nos sirva. Entonces, el valor de carácter va a ser igual a CHR, que es lo que se usa para pasar de números a letras o caracteres, de el ordinal de el carácter más el ordinal de la minúscula menos el ordinal de A mayúscula. ¿Ok? Y esto nos daría el valor en carácter de carácter. Y esto va a pasar, o es una letra que es correcta, o por el contrario es el signo de peso o otra cosa que no nos sirve. Y preguntamos, mientras el carácter que acabamos de hallar sea distinto de Sentry, o sea, si es distinto de Sentry, va a entrar aquí, va a ser un doBegin y un end. ¿Y qué hacemos? Le asignamos al anterior el valor actual. ¿Ok? Entonces el anterior ya tiene un valor asignado para una letra. Ahora tenemos que pedir otro valor con read, importante esto, con read, para un valor de carácter. Y lo que vamos a hacer después es comparar si este valor que nosotros acabamos de leer es igual al valor anterior que nosotros habíamos guardado. En ese caso lo tenemos que imprimir. ¿Y qué hacemos? Bueno, ahora tenemos que ver si ese valor de carácter es correcto, de la misma forma de antes. Si no se entiende esto último de esta forma, pueden leer el libro en el capítulo o de última preguntármelo. También lo expliqué en el ejercicio de las soluciones del práctico 2. Bueno, en el video de las soluciones del práctico 2. Si se cumple esto último, ahora sí tenemos que preguntar si el anterior es igual a este nuevo carácter que nosotros hallamos. En el caso de que sean igual, vamos a imprimir. Vamos a imprimir el anterior y el carácter. Y vamos a dejar un salto de línea. Y esto sería todo. Vamos a ver si esto anda. No sé qué acabo de hacer. No. Del ejercicio anterior. Nueva ventana. Cerramos esta. Compila correctamente. Aunque no sé qué pasó ahí. Ahí. Y ejecutamos. Y tenemos que ingresar el texto de llama al chico que lee. Llama al chico que lee. Ok, pasó algo aquí. Readline, tal vez. ¿Qué es eso? Seguramente. A ver. Bien, compilamos de vuelta. Llama al chico que lee. Ven que me está imprimiendo bien, pero aparentemente hay un error a la hora de tomar las letras. Eso tiene que estar por aquí, probablemente esté en estas zonas de aquí, con el read y los readline. Voy a probar a ver si es con todo reads.
Vamos a usar esto si funciona bien. Bueno, eso funciona bien, aunque sea. Bien, y ahí sí me imprimió bien. Entonces el error estaba aquí arriba, que yo había puesto readline y es read. O sea, es todo con read en este caso, dado que como queremos leer todo en una sola línea, no hace falta que leamos y salte de línea. Entonces, las tres sentencias son sin salto. Vamos a darle esto para que termine y vamos a compilarlo una vez más. Eh, le llama al chico que lee. Bien, y me imprime eso. Y el programa termina con esto. Bien, nada, este es el código. En el caso de que no hayan entendido mucho esto, les animo a que lo investiguen o de última me lo pueden preguntar a mí, ¿ok? Por comentarios o por WhatsApp. Siguiente. Ejercicio 9. Escribe un programa Pascal que determine si un número n es primo o no. Siendo n un entero positivo, le digo de la entrada estándar. Este ejercicio es raro porque eso no se hace con un while. Dice que n es un entero positivo leído desde la entrada estándar. Esto es un condicional. Sería un while si dice que determinemos si n valores son primos o no. En ese caso sí tendríamos que hacer un while. Pero como simplemente dice que tiene que ser un número n, esto es con un if. Bueno, vamos a hacerlo, pero esto no corresponde a este práctico. Probablemente se le haya colado. Program impar. Una variable que va a ser una x. Integer. Main. No sé, este probablemente se le haya colado dado que no es de este práctico. Este tendría que ser del práctico 3 o 2, de hecho. Práctico 3. Bueno, le pedimos que nos pase el valor de x. Y le decimos, bueno, si x mod 2 es igual a 0, entonces imprimimos breakline no es impar. De lo contrario, hacemos un breakline es impar. Ok, probablemente este ejercicio se les coló. Compilamos, ejecutamos, el número 2 no es impar. Compilamos, ejecutamos, el 3 es impar. Ok, nada, se les habrá colado este ejercicio. Vamos con el ejercicio 10. Bueno, continuamos, ejercicio 10. Se desea implementar un programa Pascal que realice las funciones de una calculadora simple. Ok, nos dicen que los signos que van a ingresar van a ser los operadores con productos y bueno, por la entrada se van a ingresar enteros sin símbolo. El signo desigual va a actuar como un centinela y las operaciones se actúan sin importar el orden de precedencia, sino como se ingresen. Nos proponen que hagamos 3 programas, yo voy a hacer únicamente el último, que puede haber tantos espacios como queramos. Para el que tiene que tener a lo sumo 1 y para el que tiene que tener 0 espacios, voy a explicar cómo hacerlos. Ustedes copian el código que yo voy a hacer y le hacen las modificaciones que yo voy a nombrar después. Y con eso ya estaría. Bueno, vamos a hacer la calculadora. Calculadora. Pueden hacerlo con una constante para el signo de igual. Yo lo voy a hacer en este caso sin la constante. Vamos a usar un carácter operador. Dos de tipo carácter, ok, ahora voy a explicar qué voy a hacer con esto. Un valor x, un valor y, dos puntos integer. Bien, voy a tomarlo tanto de los números como los símbolos que me pasen como caracteres y operadores, ok, y ambos lo voy a pasar como caracteres. Entonces lo primero que voy a hacer va a ser pedirle que me pasen un carácter y voy a pasar a ese carácter a un número entero. Eso lo hago con el ordinal del carácter menos el ordinal de el 0. Y ahora lo que voy a hacer va a ser consumir todos los posibles espacios que haya desde este carácter al siguiente operador. O sea,
El carácter es el 4 en este caso y el operador va a ser el símbolo de más. Pero todos esos espacios me los tiene que ignorar. Entonces eso lo vamos a hacer con el repeat until. Repeat until. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Bueno, vamos a leer operador, mientras, hasta que operador sea distinto de un espacio. De esa manera consumimos todos los espacios y cuando ya no sea un espacio, ahí lee el operador. Ahora vamos a hacer un while que mientras operador sea distinto del símbolo de igual, o sea, de nuestro centinela, esto lo podemos hacer con una constante, do begin, lo que vamos a hacer va a ser, ya tenemos un número, un carácter y ahora necesitamos otro número, claramente. Entonces lo que tenemos que hacer es, si hay espacios, consumir todos los espacios que hay entre el operador, entre ese operador y el próximo carácter. Entonces lo que tenemos que hacer es leer caracteres hasta que carácter sea distinto del espacio, o sea, hasta haber eliminado todos los espacios que hay por medio. Ese carácter que logramos leer lo vamos a guardar en la variable i. Por lo tanto, i va a ser igual a, al igual que ahí arriba, el ordinal del carácter que leímos menos el ordinal del espacio, o sea, del 0, perdón. Ok, una vez que tenemos esto, ya podemos implementar la calculadora. La calculadora la vamos a hacer con un case, que va a depender del valor que tenga el operador, signo, menos, producto. Y bueno, va a ser de la siguiente forma. El símbolo de más. Para el símbolo de más va a ser el valor de x, dos puntos igual, x, más el valor de y. Vamos a copiar esto y lo modificamos. Bueno. Y esto es un símbolo de menos, esto es un símbolo de producto y esto es una barra. Y bueno, cambiaría aquí también, ¿no? Esto sería un menos, esto sería un producto y esto sería un div, dado que en la letra especifica que la barra la vamos a utilizar como la división entera. Y por último tendríamos que poner el end del case. Una vez que ya tenemos las operaciones realizadas y ya no hay nada más que hacer, tenemos que consumir todos los posibles espacios que haya hasta el siguiente operador, que va a ser el es igual o, bueno, otro operador. En ese caso tendríamos que volver a utilizar el repeat until, pero para los operadores y no para los caracteres. Lo copiamos, lo pegamos aquí. Y ahora simplemente tendríamos que tener en la salida bright el valor de x, o sea, el valor que imprimiría en consola. Voy a poner un bright line y espero que no joda demasiado. Entonces vamos a compilar a ver si esto compila. Tengo un error. Sí, y es que no estoy... Se me cerró la consola recién. Ahora sí. Correcto, compila. Y vamos a ejecutar el primero directamente. Había muerto ahí la computadora. Va a ser... Vamos a compilar nuevamente y vamos a ejecutar. Va a ser 4 más 3 dividido 2 por 8 menos 4. Igual... Oh, bueno, eso es un problema. Se me queda esperando valores y me toma únicamente el primer valor. No, bien. Aquí. Puse readline y es read. Y me estaba quedando únicamente con el primer valor y eso no puede ser. Si le ponemos readline después de que lee el primer valor, va a tomar todo lo primero como un valor, o sea, solamente el primer dígito, va a saltar y se va a quedar esperando valores. Entonces eso no nos sirve. Ahora sí tendría que andar todo correctamente. Entonces compilamos de vuelta, ejecutamos y vamos a poner la entrada de abajo esta vez. 4 más 3 dividido 2 por 8 menos 4. Esto es igual a 20, ¿ok? Y esto anda perfecto para incluso la entrada de abajo. Vamos a hacer una prueba simple porque no quiero tener que copiar toda esa amalgama de números. 4 por 8. Y como pueden ver da 32, ¿ok? O sea, anda bien. ¿Cómo llevaríamos a la forma de arriba? Bueno, como no hay ningún espacio, no es necesario consumir los espacios. Entonces, tipo, simplemente te basta con, en lugar de meter un repeat until aquí, simplemente leer el valor del carácter.
y lo mismo para el operador y lo mismo para aquí arriba, aquí. Para el del medio simplemente tendríamos que tener en consideración que va a haber un espacio, entonces tendríamos que meter únicamente el repeat until de arriba y el repeat until de abajo. Y nada. En general, igualmente, los tres programas funcionan de esta forma, ¿ok? Esta sería como el programa completo para los tres. Entonces ahora vamos a continuar con el ejercicio 11. Bueno, vamos a continuar entonces con el ejercicio 11. Nos pide que creemos un programa vocal que exhiba la desviación estándar de n números positivos, ¿ok? Los números deben ser leídos por la entrada estándar y se debe ingresar un número negativo, cualquiera supongo al final. Y bueno, la desviación estándar es un conjunto de n números y se define como la raíz cuadrada de s menos n, s dividido n menos a cuadrado, donde a es el promedio de los valores, s es la suma de los cuadrados de los valores. Bien, este ejercicio es muy similar al ejercicio 6, ¿ok? Es muy similar, solo que pide hacer unas cositas más. Vamos a hacerlo. Solo porque bueno, es importante hacerlo, o sea, todo este ejercicio. Desviación. Vamos a ponerle como nombre. No vamos a usar constantes, porque te dice que tiene que ingresar un valor negativo cualquiera. Entonces, vamos a necesitar variables. Ok. ¿Qué variable vamos a usar? Necesitamos una variable para leer los valores, una variable para el total, vamos a ponerla más descriptiva, cantidad, no, vamos a ponerla como lo ponen ellos, así no me confundo después, serían S, N y A. S sería la suma de los cuadrados, N sería la cantidad de elementos que hay para la suma y A sería el cuadrado de los números. Necesitamos una que sea la desviación, vamos a ponerle des, y todas de tipo real. Y creo que necesitamos ninguna más. Sí, necesitamos una más que va a ser suma para calcular el promedio con n. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser leer readline, el primer valor de valor. No sé por qué dice valores aquí. Vamos a leer el primer valor. Y vamos a inicializar S, que es la suma de los cuadrados, la inicializamos en 0. Suma, que es la suma de los valores, la vamos a inicializar en 0. N, que es la cantidad de elementos, la inicializamos en 0, dado que no hay ningún elemento aún. El valor de A era el promedio, así que de momento no hacemos nada. Sí. Bien, entonces ahora decimos mientras. Mientras valor sea mayor o igual a 0, ¿ok? O sea, no tiene que ser negativo. Do begin. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a S, que es el valor de la suma de los cuadrados, si mal no recuerdo, es la suma de los cuadrados, le vamos a asignar el valor de S, que es 0, más SQR del valor. A suma, que es la suma de los valores simplemente, es suma más valor. Y la cantidad n va a aumentar en n más 1. Y vamos a pedirle que nos pasen otro valor. Y al igual que hicimos en el ejercicio 6, ¿sí? Tenemos que, una vez que hace todo este ciclo, tenemos que ver si la cantidad es mayor a 0. O sea, si n es mayor a 0, entonces A, que creo que era el que había puesto de promedio, A es el promedio, entonces A va a ser igual a la suma dividido n. De lo contrario, A es igual a 0. Bien, entonces ahí ya estaría. Ahora tenemos que calcular la desviación. La desviación se definía como la raíz cuadrada SQRT de la raíz cuadrada de S sobre n menos A cuadrado. S sobre n menos SQR de A.
y vamos a imprimir con un bright line la desviación. Bien, vamos a ver si esto anda. Punto y coma aquí. Me puse un punto y coma que no iba. Compiló y ejecutamos. Y vamos a pasar los valores que tiene ahí. Espero haber puesto bien la última ecuación, que puede ser que me equivoque. 25.0, 23.0, 22.0, 21.0, 17.0, 9.0, 6.0, 5.0 y menos 1.0. Y me da 7,59, bueno, sí, es 7.60, 7.599 es 7.60. Entonces este ejercicio está correcto. Bueno, gente, ya es otro día. Estamos con el ejercicio 12. Nos piden que le pasemos un número natural positivo y le tenemos que dar la descomposición del número en potencias de 2 por un valor. ¿Ok? Este ejercicio me jodió muchísimo y me rompió la cabeza imponente porque no entendía cómo generar esta descomposición. Y bueno, preguntando por el foro me explicaron que el val va a ser el resto del número. Entonces ahí sí tiene un poquito más de sentido porque no lograba hacer esta descomposición, ¿ok? Realmente yo lo que entendía de esto es que tenía que hacer la descomposición de los números en factores primos, y eso es correcto, pero no obtenía así y no podía sacar los valores de val y n. Ya sabiendo que esto va a ser un resto, ahora sí me queda bastante más claro y podemos empezar a escribirlo. De momento le voy a decir descomposición, aunque no es una descomposición como tal, pero bueno, va a tener variables, begin, end. Las variables que voy a usar van a ser exponente, una variable número para pasarle los valores, una variable k para acumular y una variable resto que va a ser el resto. Y todos de tipo entero. Esto va a tener a su vez, bueno, vamos a tener que pedirle que nos pasen el valor del número que nosotros vamos a tener que comparar. Vamos a inicializar el resto en 1. El exponente lo vamos a inicializar en 1 también. El valor de k en 0, dado que no tenemos ninguna iteración ahora. Y aquí es donde me rompía muchísimo la cabeza porque no sabía que estaba hablando de un resto. Ya que sé que estoy hablando de un resto, sé que lo que voy a tener que hacer va a ser el número dividido el exponente y todo esto hacerle módulo 2. Y esto tiene que ser igual a 0. Mientras se cumpla esto, begin va a entrar dentro de este while y va a expo, va a hacer expo por 2, ¿ok? Va a empezar a hacer potencias de 2 y va a acumular en el k. Bien, y eso básicamente es todo el programa, literal, es solo eso. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos que preguntarle si, si después de que se hizo las exponenciaciones, expo es igual a num. En el caso de que expo sea igual a num, entonces simplemente tendríamos que imprimir en pantalla el valor que tiene el k y el valor que tiene el resto. Como el resto, sería 1, tendría que ser 1, dado que el número es entero, le ponemos simplemente r. De lo contrario, si el exponente es menor al número, then begin, aquí vamos a hacer una pequeña operación que va a ser este 2 a la n lo vamos a pasar dividiendo a num y ahí obtenemos el valor de val. Ok, entonces, resto es igual a num dividido expo. Bueno, no con esta barra. Div. Y vamos a imprimir el mismo valor de k y el valor de resto. Que acá por cierto puse r, es resto. Y vamos a ver si esto funciona. Por favor, porque llevo 1.500.000 intentos para hacer esto. R no encontrada, le puse R. Llevo 1.500 intentos para hacer esto. Compiló.
el 12 me tira el 2 y el 3. Primero, esperen que le voy a cambiar esto, le voy a poner readline. Control S. Compilo, ejecuto el 12, me tira bien. El 7 me tira 0 y 7 como tiene que ser. El exponente y el número, lo voy a ver acá. Ok, 2 y 3. 0, 7. Ya me estaba asustando. El 36 me tendría que tirar 2, 9. ¿Sí? Y el 8 me tenía que dar 3, 1. Sí, bien. Entonces, nada, esta sería la solución del ejercicio 12. ¿Ok? Me costó muchísimo, lo tuve que preguntar en el foro y nada. Me explicaron más o menos cómo funcionaba esto y me tiraron como tip, Silvia, de que tenía que hallar el resto luego de hacer las iteraciones. Y nada, vamos a seguir. Y bueno, ejercicio 13, básicamente nos piden que le demos dos valores y exhibamos la parte entera del logaritmo de los dos valores que le damos, o sea, del logaritmo de n en base b. Y tiene que cumplir ese n que se encuentra entre b a la k y b a la k más 1. Voy a explicar cómo se haría, no lo voy a hacer, pero me lo pueden pedir en el caso de que no le salga. Y es básicamente, le vamos a pasar los valores de b y n, ¿ok? En un while, lo que tenemos que hacer es, dado a que n tiene que ser menor a... n va a ser menor a esto de aquí, entonces va a entrar siempre que se cumpla que n es mayor o igual a b a la k más 1. De manera que esa es nuestra condición central. N tiene que ser mayor o igual a b. A ver cómo se ponía esto. A la k más 1. ¿Dónde está la k? Me perdí la k. K más 1. El punto es que esto es innecesario hacerlo así, ¿ok? Podemos simplificarlo y decir que tiene que ser mayor a b a la k, ¿ok? Tendríamos que declarar otra variable aquí, b a la k, y iterar esto. Esto, cada iteración lo que va a hacer que a b a la k lo va a multiplicar por b, ¿ok? Va a ser igual a b por b a la k, por bk. Y además vamos a aumentar el valor de k. Va a ser k más 1. Y bueno, vamos a hacer estas iteraciones hasta que consigamos un valor n que n mayor a bk. Bueno, sí, vamos a seguir iterando hasta que encontremos un valor k que haga que b a la k sea mayor a n. Y después lo que tendríamos que hacer es hacer un condicional en el cual tendríamos que ver estas condiciones de aquí. Por un lado, b a la k menor o igual a n, y por otro se tiene que cumplir a su vez que n sea menor a b a la k más 1. Esto lo podemos hacer con esta condición y esta otra condición, o directamente aplicando solamente esta condición, dado que ya aplicamos esta otra para el while. Y nada, eso sería el ejercicio realmente. No lo hago porque es muy parecido a los otros ejercicios que ya vinimos haciendo en este práctico, y en el caso extremo que no les salga me lo pueden pedir. Entonces nada, voy a dejar hasta aquí la solución porque si no, no la subo nunca más. Y nada, cualquier cosa me pueden decir.